Bueno, y aquí estamos dando los buenos días a Ariel Garis, 10:29, lo tenemos aquí. Ariel, que bueno, es nuestro columnista de temas vinculados a la historia, pero bueno, siempre una historia muy dinámica y que tiene que ver mucho con el hoy, ¿no? Ariel, buenos días. Buen día, ¿cómo te va, Analía? ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, Ariel, hay temas varios, ¿viste? Pero por un lado dejamos en suspenso eso que vos habías traído de los cursos que estabas haciendo con José Pablo Feynman en Buenos Aires. ¿Cómo es esto? ¿Tenés otros encuentros? ¿Fuiste a una sola instancia? Contanos un poquito. No, fueron tres sesiones, 3 encuentros que los organiza en su casa, en su biblioteca personal, su lugar de trabajo, y se trataron de 3 encuentros sobre la historia, sobre la izquierda peronista. Bien. La izquierda peronista, que parece un poco difícil entender que hubo una izquierda peronista, pero sí la hubo, la hay. Todo depende del forcejeo que le hagamos a las interpretaciones, ¿no? Pero sí hubo un intento por gestar una izquierda nacional popular entre los años de la Resistencia, a partir de 1955 hasta 1973, ¿no es cierto?, con la vuelta de Perón, el camporismo. Y allí, bueno, son 3 a destacar, 3 personajes. Eva Perón, por supuesto, como símbolo del combate, como símbolo de este peronismo que intentó hacer una revolución, tanto de tipo social como también política y económica. John William Cook, ¿no?, específicamente como uno de los ideólogos de lo que fue la izquierda peronista, digo de lo que fue porque ahora está un tanto desdibujado todo, y por supuesto a partir de fines de la década del 60, de la convulsionada, caótica década del 60, donde en todo el mundo, ¿no es cierto?, se dio una ebullición de las ideas, asoman los nuevos movimientos estudiantiles o de obreros, y la aparición en nuestro país de montoneros, ¿no? Al mismo tiempo de acontecimientos decisivos como el Cordobazo, que le pone fin a la dictadura de Onganía, y bueno, y montoneros con el secuestro de Aramburu, aquel general que había ordenado los fusilamientos del 56 a militantes peronistas, no solo a militantes sindicalistas, sino también a oficiales del ejército, como al general Valle. Montoneros va a ocupar un lugar clave dentro de la historia del peronismo en la primera mitad de la década del 70, hasta que Perón decidió expulsarlos no solo de la plaza en aquel 1 de mayo de 1974, sino también de su propio movimiento, cuando Perón, el díscolo, el pendular Perón, no sé, que a la derecha le decía lo que quería oír, a la izquierda le decía lo que quería oír, y así decidió expulsarlos de su partido, y Montoneros pasó a la clandestinidad. Que no era una clandestinidad, porque todo el mundo sabía, sobre todo la AAA, que en los 70, ¿no es cierto?, era el brazo armado del movimiento peronista de derecha, ¿no?, donde nucleaban allí a la mayoría de los sindicatos. Bueno, la AAA, que lideraba el secretario personal de Perón, José López Rega, un hombre del cual no se puede decir nada, pero nada bueno, ¿no? Hay que tener, es decir, hay que haber sido un canalla muy, muy grande para no poder decir nada bueno, ¿no? Bueno, López Rega fue quien lideraba la AAA, Alianza Anticomunista Argentina, y se dedicó a perseguir, ¿no?, a los militantes de izquierda infiltrados, que se les decía en aquel momento, dentro del movimiento peronista. Montoneros no podía pasar a la clandestinidad porque todo el mundo sabía dónde trabajaban, dónde militaban, dónde vivían, así que las tareas de inteligencia estaban ya estaban muy enfocadas y conocían al detalle dónde vivían cada uno, dónde militaban, etcétera. Por lo tanto, era muy difícil pasar a una clandestinidad o a un anonimato. Fueron alrededor de 3.000 personas que la AAA
tiene responsabilidad de su muerte. Así que bueno, esta izquierda peronista, bueno, después el peronismo con la vuelta a la democracia, ¿no es cierto? Es como que se recicló, ¿no?, durante el gobierno de Carlos Menem, y también hizo un giro hacia el neoliberalismo. Este sistema económico lleno de perversidades en el que, bueno, también se les llama fundamentalismo de mercado, donde el Estado se corre y deja a los particulares el juego de la economía. Bueno, los resultados están más a la vista, ¿no? Cómo creció la pobreza, la brecha entre ricos y pobres se amplió, cada vez se amplía más, y bueno, ese sistema económico que en realidad lo inauguró Martínez de Oz, ¿no?, en el 76, que fue el ministro de Economía de la dictadura de Videla, el sistema basado, ¿no es cierto?, en la economía dolarizada. Un bocadillo, Ariel, aquí. Sí, cómo no. Vos decís, bueno, lo inaugura Martínez de Oz y lo retoma Menem. Si hubiera ganado Luder, era una continuidad del plan de la dictadura, ¿verdad? Sí, probablemente, sí. Sí, probablemente. Ahora hay algo a destacar, ¿no?, que con respecto a la historia de la deuda externa argentina, porque es un modelo económico que se basa en el endeudamiento externo, ¿no?, el crédito externo, esta idea, ¿no?, de colocar al país en el mundo, ¿no?, para que el mundo te dé créditos, etcétera. Bueno, es verdad que en el último gobierno peronista, en el 74, bueno, Perón murió en el 74, lo continuó su mujer, Isabel Perón. Bueno, Isabelita, hasta el año 76, que fue un gobierno que anduvo a los tumbos, manoteado por todas partes, primero desde la izquierda a la derecha y después las internas dentro de la misma derecha del peronismo. Bueno, ese gobierno no había gestado deuda externa. Fíjate vos que la deuda externa argentina no existía en el 74. Se hablaba de Rodríguez, claro, porque Celestino Rodrigo era el ministro de Economía, bueno, el espiral inflacionario, ¿no?, la inestabilidad política y social, por supuesto, todos esos eran temas, el abastecimiento también, pero la deuda externa hasta el año 74 no era tema. No era un tema que aparecía en los diarios o en las mesas de prensa, no, nadie hablaba de eso porque esa deuda no existía. Después del 76 era alrededor de 5.000 millones de dólares, algo así, que no se había podido achicar, y estaba el proyecto de achicarla porque, bueno, por los problemas internos que el país atravesaba, el surgimiento, la guerrilla, el ERP en Tucumán, etcétera, montoneros. Pero por eso la deuda externa en ese momento no significaba un problema para Argentina. Mira, perdóname, sí. No, está bien, no había deuda externa entonces en el gobierno de Isabelita, y vos dijiste que estuvo afectado también por las internas dentro de la derecha. Sí. López Rega, ¿con quién? ¿Cuál era la interna? Bueno, la interna, básicamente, había quienes querían que Isabel continuara, y por ejemplo, Luder, que vos lo mencionaste, no. Luder pensaba, porque asumió interinamente la presidencia por unos meses, mientras Isabel estaba enferma e internada, y entonces Luder asume la presidencia y ahí hay un proyecto para ir a elecciones, porque también ya conocían todos que había una intención de golpe de Estado. Así que la interna dentro del movimiento peronista, dentro de la derecha, porque vos viste que el movimiento es tan amplio, ¿no?, que no hay ahí una voz unívoca, ¿no? Y bueno, había una interna y Luder había un sector que pensaba ir a elecciones. Encima, López Rega, que estaba muy, muy allegado a Isabel, se había puesto a los sindicatos en su contra. La CGT estaba en su contra. Recordemos que Lorenzo Miguel había programado y planificado y concretado un paro general. Era la primera vez que los sindicatos le organizaban un paro general a un gobierno peronista, ¿no? Ese fue un duro mensaje para López Rega e Isabel. Así que esta gente también se había puesto
También a los estaban sindicatos jugando ahí, sí, entonces en contra se de pusieron Isabel. en contra de los sindicatos, entonces ahí vos ves el peso que tenían dentro del movimiento y bueno, entonces ahí Isabel quedó bastante debilitada, ¿no? Bueno, también que el paro general estaría vinculado a problemas de todo tipo en la economía, ¿no? Sí. Con los trabajadores que Sí. tenían salarios bajos. Y Sí, demás. sí, tenía que ver con esto del pacto social, habían fijado, ¿no es cierto?, un aumento de salarios, también de inflación, pero la inflación no se pudo contener y entonces el abastecimiento de productos no podía darse y comenzaron a faltar productos de la canasta básica, se hicieron cada vez más caros, de ahí que todos pidieron la renuncia de Celestino Rodrigo. Claro. Y el ministro, aquel Rodrigazo, y entonces, bueno, como era un gobierno tan maniatado y encima la presidenta no tenía en ese momento mucho poder de decisión, o sea, una persona con muy pocas luces también, ¿no? Dominada, completamente dominada, porque por eso se ve el enfrentamiento interno, dominada por el sector del lópezreguismo, de la peor derecha, ¿no? Y entonces, claro que todos pensaron en hacer renunciar a Isabel, asumir internamente la presidencia Luder y llamar a elecciones. Ese era un proyecto que estaba vigente y no se pudo hacer esto porque Isabel retoma el poder después de su internación, descanso, y bueno, todo terminó como ya sabemos que terminó, ¿no? En el marzo del 76. Ahí desembocó, Y lamentablemente, sí. Bueno, y... sí, una violencia, Analía, que habría que destacar, ¿no? Que no empezó en el 76, que ya venía creciendo antes de marzo del 1976. Una violencia de la cual, bueno, muchos sectores de la izquierda también son responsables. Sí, son responsables porque fíjate vos que había un gobierno constitucional, te guste o no, era un gobierno legal. Claro, o sea, está bueno separar en estas dos etapas, ¿no? La violencia antes del golpe de Estado y la violencia a partir del golpe de Estado, cuando la violencia empieza a ser ejercida por el Estado, por el Estado, ¿no? Mismo, sí. O sea, la violencia comenzó a ser ejercida por el Estado antes del 76 con la AAA, pero claro, era un grupo paramilitar que no actuaba en nombre del Estado. Aunque el Estado sí sabía, respondía al Estado. Sí, porque Perón sabía como lo que estaba haciendo la AAA y se hizo un poco el sonso, el distraído, que claro, no lo conocía. O sea que antes del 76 ya empieza la violencia del Estado. Quiero recalcar esto, ¿no? Claro. Que en el 76 no empezó la violencia. No. Ya venía de antes. Sí. Ya venía de antes y lógicamente hay diferentes grados de responsabilidad, como vos decís. Claro. Está la violencia por parte del Estado, que es algo inadmisible, y está todo tipo de violencia, ¿no? Pero la violencia, como vos decís, responsabilidad de los grupos de izquierda que toman las armas, que también hay que decirlo. Sí, por ejemplo, lo que fue el ERP, el Ejército Revolucionario, en la provincia de Tucumán, con Santucho a la cabeza, eso fue una cosa que surgió en un gobierno constitucional, legal, democrático, democráticamente electo, legal. Entonces, si vos gestás una guerra de guerrilla, ¿no?, en la selva tucumana, a un gobierno que es legal, te guste o no. Que es legal, pero tiene la AAA, o sea, es complicado. Claro, es complicado. O sea, ¿quién empieza? No sabemos si es primero el huevo o la gallina. Bueno, sí, claro, es complicado. Habría que ver cómo surge esta violencia. Es complicado. Ahora, te digo una cosa, tanto esta izquierda, bueno, era maoísta, el ERP no tenía nada que ver con el peronismo, ¿no? Creían que el peronismo era un movimiento de burgués y todo, de derecha. Bueno, Montoneros, en cambio, sí, eran nacionalistas, peronistas, católicos. Claro, respondían más al perfil del... Claro, respondían al perfil del peronismo, de un peronismo más combativo, abiertamente enfrentado a la derecha.
recordemos que Montoneros son los hijos de los gorilas del 55, ¿no? Mira vos, sí. Ahí está. Y ellos también son fenómenos estaban, que se dan esos, sí, ¿no? son fenómenos que en se la van. historia Y bueno, a partir de la década del 60, como te dije, tan convulsionada, tan cambiante, bueno, hicieron un viraje hacia el peronismo, hacia la figura de Perón incluso, porque la izquierda tenía este problema. La izquierda sostiene, ¿no es cierto?, el ideal revolucionario, el cambio, pero claro, los cambios se tienen que hacer con las masas, con el pueblo. Sin pueblo no hay cambio, no hay revolución. Y el pueblo nunca lo tuvo la izquierda nunca tuvo pueblo, lo tenía el peronismo. De ahí que van, ahí está claro. De ahí que van a buscar la alianza con el peronismo. El pueblo era peronista, era peronista, ahora ya no se sabe. Era peronista, ¿no es cierto? Entonces buscaban esa alianza, porque el pueblo estaba allí. El problema fue, Analía, después de las fines de la década del 60, cuando esto se torna la lucha armada. Muchos sectores de izquierda, cabe rescatar también que no estaban de acuerdo con la lucha armada. Y bueno, sí, claro, es verdad, eso también hay que decirlo. La lucha armada no tenía consenso general. No tenía un consenso general. Aparte, Argentina yo no sé si daba o si podías ir a una lucha armada, si eso era legítimo, ¿no? Porque, bueno, en una lucha armada obviamente te enfrentás ante un ejército, y el ejército argentino en ese momento no era como ahora, que es un ejército como una policía casi, sino que era un ejército que era profesional, armado, y estaba también ideologizado el ejército. Había protagonizado varios golpes de Estado en el pasado. Entonces era un ejército politizado, ideologizado y armado. Y por supuesto, armado en el sentido de profesional, que podía reprimir sin ningún tipo de problemas eso. Así que desde el punto de vista estratégico fue un error muy grande eso. Bien, o sea, claro, falló absolutamente la estrategia de una revolución. Sí, porque eso fue gestado, Analía, por una izquierda iluminada, ¿no? Una izquierda iluminada en el sentido que se constituyeron como un grupo de élite, ¿no? Que, bueno, los iluminados, los que lo saben todo, ¿no? Que todos tenemos que ponernos detrás de ellos, porque ellos representarían, ¿no es cierto?, los valores morales, intelectuales, culturales y nacionales, ¿no? Y todos debemos encolumnarnos detrás de ellos. Bueno, esa élite, esa izquierda iluminada, realmente llevó a sus militantes a un trágico final. Y bueno, también tuvo obviamente responsabilidades compartidas con el ejército y con la sociedad civil en general en el entramado de violencia que no cesó y que, bueno, llegó a fines de la década del 70, llegó a niveles insospechados ya, ¿no? Porque nadie creía que se podía llegar a semejantes cosas, ¿no? Pero en el sentido de violación a los derechos humanos. Las aberraciones que todavía hoy estamos descubriendo. Claro, ¿no? Porque, por ejemplo, la izquierda puede haber sido en ese momento culpable de muchas cosas, que de hecho lo son, y que dio puntapiés y dio un argumento para el golpe de Estado, porque si los militares buscaban un argumento, esto se lo dieron en bandeja, ¿no? El paso a la clandestinidad de Montoneros, el asesinato de Rucci, que desencadenó una violencia, porque esto hay que decir la verdad, la AAA era como un sabueso atado que Perón tenía ahí, pero cuando asesinaron a José Rucci, que era un peronista ortodoxo, en la CGT, ¿no es cierto?, el líder sindical, bueno, y habían firmado con José Belgerber, el economista de Perón. Se sentaron Perón, Belgerber y Rucci, fíjate vos, el Estado, representado por Perón, Belgerber, que representaba a los empresarios, y Rucci a los sindicatos, y bueno, firmaron el pacto social para ponerse de acuerdo en lo que iba a ser salarios, inflación y todo eso. Bueno, todo esto quedó trunco, claro, quedó en la nada por Montoneros, quedó afuera de ese pacto. ¿Cómo reaccionó? Bueno, matando a Rucci. Fíjate vos la reacción que tuvo Montoneros. Y de allí Perón soltó el sabueso de la AAA y bueno, ya lo que pasó lo hemos contado.
Bueno, la izquierda pudo haber sido responsable de eso, lo fue todos de más cosas, pero bueno, después, cuando el golpe de Estado se concretó, el robo de bebés, ¿no es cierto? Que todavía hoy se están buscando. Claro, el robo, de eso es responsable el Estado. Claro, eso no lo duda nadie hoy, ¿no? No, eso no lo duda nadie ya. Bueno, hasta hace poco se puso en duda, ¿viste? ¿Te acordás? Se hablaba de la teoría de los 2 demonios. Los demonios empezó eso a dar vueltas de nuevo, y también si eran 30.000 o no los desaparecidos. Todo ese tipo de cosas. Volvió de nuevo, ¿no? Uno pensaba que ya estaba en un tema pasado, ¿no? Y sin embargo volvieron de nuevo con ese debate. Lo que pasa es que la condena al terrorismo de Estado se hizo carne en el pueblo argentino, me parece que pasa por ahí, ¿no? Por eso no cuesta tanto volver a instalar ideas que plantean esto de la teoría de los 2 demonios, aunque hay una parte del pueblo que está en ese lugar, ¿no? No, por supuesto, sobre todo no todos están con la defensa de los derechos humanos. No. Y bueno, sí, en algún momento, si el ejército es verdad, no se desarmaba, o si no perdía tanto protagonismo en la sociedad, sí, Argentina podía haber llegado de nuevo a un golpe de Estado, tranquilamente. Bueno, los golpes de Estado ya no son más necesarios porque para el Departamento de los Estados Unidos, que los financió a muchos de ellos, no solo en Argentina, sino en el resto de América, con esta cosa, ¿no es cierto?, de continuar la doctrina Monroe, de América para los americanos. Porque ahora los gobiernos democráticamente electos, legales, también llevan adelante programas de ajuste, programas neoliberales, programas de desaceleración de la economía, lo mismo que hacían los gobiernos militares. No necesitan más al uniformado para llevar adelante esos modelos económicos de ajuste, de empobrecimiento, sino que también lo hacen con gobiernos democráticos. Por ahí uno se pregunta de qué clase de democracia, ¿no?, entablamos, porque, a ver, vos votás a Menem decía esas cosas, ¿no? Si hubiese dicho lo que iba a hacer, nadie me votaba. Claro. Bueno, entonces, claro, vos te preguntás, ¿dónde está el gobierno del pueblo ahí, no? Porque, a ver, nadie va a votar... Si la traición al electorado, ¿qué cosa? Claro, esa, pues nadie ¿no? puede votar a alguien que le va a decir, bueno, yo te voy a ajustar, va a haber menos guita para y no, salud, nadie para gana educación. una elección así. Claro. Pero después lo hacen. Entonces vos te preguntás, bueno, ¿qué clase de democracia vivimos, no? Claro, o te dicen todo lo contrario, ¿viste? Cuando te hablan de pobreza cero, o bueno, ejemplos más cercanos. Hay un personaje de Capusotto que se llama Juan Domingo Perdón, ¿no? No hace, pero pide perdón. Entonces, pidiendo perdón, bueno, conforma a la gente. Claro, son estrategias, ¿no? Sí, claro. Bueno, Ariel, así que todo esto se estuvo abordando. Bueno, muchos de estos temas, ¿no? Y sobre todo la figura pobre de John William Cook, ¿no?, que quedó un poquito olvidado dentro del peronismo, ¿no? Cook había sido diputado nacional durante el peronismo y bueno, él creía que el peronismo podía llevar a una revolución al país. Fue el que dijo la célebre frase: el peronismo es el hecho maldito en el país burgués. El peronismo es el hecho maldito en el país burgués. John William Cook, era hijo de irlandeses, por eso se llamaba así. Hijo de irlandeses, que representaba la izquierda dentro del peronismo desde un punto de vista hay intelectual. Unas cartas, la gente puede buscar en Google las cartas Perón-Cook, son muy interesantes. Y después hay un diálogo ficticio que hace justamente José Pablo Feynman, que se hubieran dicho Perón y Cook. ¿Qué se hubiesen dicho? Porque la relación entre ambos terminó muy mal, sobre todo cuando Cook se fue a pelear en Cuba, ¿no? Claro. Estuvo participando en la Bahía de Cochinos. Cook ampliamente, decidido, marcado su lineamiento hacia la izquierda, y Perón no. Después Cook volvió, creo que murió en el 68, ¿no? Volvió al país, Onganía lo dejó entrar porque ya estaba muy enfermo, tenía cáncer, y lo dejó entrar para morir aquí, ¿no?
Y hay algo significativo porque si bien Cook era muy amigo de Eva Perón, con Perón las cosas no terminaron bien, tampoco en el 55 cuando Cook le pidió que se quede y resista, y Perón se negó a quedarse. Perón renunció para evitar una guerra civil, muchos dicen, y puede ser, estaba todo previsto para eso. Claro. Estaba todo previsto. Bueno, Cook soñaba con ese enfrentamiento, ¿no? Soñaba con un peronismo revolucionario. Perón no estaba en ese camino. No. Perón era más bien, tenía una mentalidad conservadora. No estaba en esa tesitura. Pero mira vos, ¿no? Sí. Perón tener a una Eva, a un Cook, sí. a un Cámpora, o sea, mucha izquierda que lo... Había un acompañamiento de izquierda. Claro que sí, claro. Había un acompañamiento de izquierda. Después, sí, durante el... Cámpora estuvo 49 días en el poder nomás. Bueno, pero Perón coqueteaba con la izquierda permanentemente, pero nunca se volcó. Nunca se volcó de lleno. No, de lleno definitivamente no. Sí lo hizo con la derecha de su movimiento. Sí, a la hora de elegir... Y primó la mentalidad conservadora. Recordemos que era un militar, ¿no? Claro. Sí, eso formaba parte de su ADN. Así es. Bueno, había después en los 90 había salido un grafiti, yo no me acuerdo dónde era, que apareció, viste, el peronismo es el hecho maldito en el país burgués. Había salido un grafiti, el peronismo es el hecho burgués en el país maldito. Al revés. Claro, con el menemismo, ¿no es cierto? Ahí, claro, cuando el peronismo, en los 90 se dio vuelta la frase. Claro, el peronismo elogiaba a los economistas de los Chicago Boys, elogiaba al neoliberalismo y todo eso. Y bueno, salió una frase, el peronismo es el hecho burgués en el país maldito. Exactamente al revés, ¿no? De lo que planteaba John Cook. Sí, al revés, porque bueno, claro, esa cosa así que tiene el peronismo de mutar, ¿no? De hacer como el camaleón, ¿no? Y bueno, en los 90 todo el mundo hablaba de economía y todo el mundo era ferviente partidario de Cavallo, ¿te acordás? En el Ministerio de Economía, bueno, y claro, después ya sabemos cómo terminó todo, ¿no? Sí, también hay que acordarse Y sí, porque los modelos neoliberales no terminan bien. No terminan bien, vienen... No terminan bien. Y esto pasó porque, bueno, hemos perdido la gente, generalmente, ¿viste? El argentino habla mucho de política. Hablamos permanentemente de política. Perón lo decía, el argentino es un tipo que está muy politizado, pero no tiene experiencia política. Claro. Hablamos todo el tiempo, conjeturamos, polemizamos, hacemos una película, vemos las conspiraciones, pero no hay experiencia política. No tenemos memoria, querés decir. No hay memoria, no hay un planteo profundo sobre lo que debe ser la política. Y entonces, bueno, se dan fenómenos que no debieran darse, ¿no? Si la política fuese una ciencia. No lo es, pero se puede estudiar de forma científica. Y se dan cosas muy extrañas, como eso, que como te dije, el neoliberalismo implementado en los 90, que fue una implementación rabiosa, así, fanática, ¿no? El Estado de un momento a otro se despojó de todo, y todo el mundo lo veía bien. Y a los 2 años, cuando todos se dieron cuenta que eso no servía, todos lo vieron mal. Y ahora todo eso como que volvió, siempre viste que la milonga va y viene, y llegó un momento en que todo el mundo decía que la clase política no servía, entonces había que buscar referentes outsider. Viste que te acordás cuando aparecieron Palito Ortega, el mismo Scioli, Reutemann. ¿Te acordás? Todos personajes que venían del espectáculo o del deporte, claro, que ahora sí, con sí, vamos.
Y no sé qué garantía da un tipo que viene del deporte, ¿no? O qué garantía puede dar un tipo que viene del espectáculo. Ahora alguien me puede decir, ¿y qué garantía da alguien que viene de la política? Bueno, también tiene razón. Bueno, qué sé yo, no sé, ya ahora todos buscamos al empresario, ¿no? Bueno. El empresario es como el salvador de toda de la situación en la que nos encontramos. Claro. ¿no? Bueno, pero son cosas Macri, distintas, sí. Una empresa y un Estado. Y una empresa y un Estado. Hay mucha gente que decía, mirá cómo dejó Macri, cómo lo dejó a Boca, ¿no? Y bueno, está bien, si confunde el país con Boca. Bueno, cómo dejó... El país es una cosa y sí, es otra. Y todos buscamos a la figura del empresario como si el empresario fuese, ¿no es cierto?, el gran salvador. Bueno, eso tiene mucho que ver con los planteos, ¿no es cierto?, el desarrollo, el crecimiento personal, individual, se puede traducir también a un crecimiento colectivo. Tiene que ver con ese razonamiento. Cosa que es realmente una estupidez, pero bueno, mucha gente lo cree también. Y Baza sí lo cree, que hay personajes que vienen de fuera del mundo de la política y que de repente, bueno, mira, te ganan una elección justamente por eso, por no ser políticos. También esto da clara imagen de analía de la clase política, cómo debería también replantearse muchas cosas. Claro, seguramente todo sirve para preguntarse, bueno, por qué el pueblo toma las decisiones que toma. Ahora, ¿las tomará el pueblo? ¿Las tomaríamos nosotros? Claro, ¿hasta qué punto en esas decisiones hay un grado de conocimiento? Como vos decís, bueno, vos lo planteaste cuando dijiste no profundizamos, no hay una memoria ni un análisis político. También tiene que ver con eso, ¿no? Me parece nosotros que votamos a quien queremos. La persona, está su subjetividad, diría el propio Feynman es el que dice eso, ¿no? Sí, sí. Que la subjetividad la tenemos un poco, digamos, colonizada, por decirlo de algún modo, ¿no? Por los medios, por las redes, o sea, cada vez es más fácil. Sí, el sujeto sujetado. El sujeto sujetado. O también podemos decir, siguiendo a Heidegger, ¿no es cierto?, el existente vaciado. Claro, yo soy yo o lo que la cultura metió, claro, digamos, lo que absorbí cosas que a lo mejor no me convienen, pero bueno, claro, para tomar decisiones. Y sí, y votás cosas o elegís cosas que en definitiva no te convienen, pero bueno, en ese momento el sujeto cree que así son, claro, que así deben ser las cosas. Bueno, eso pagamos un alto precio por todas esas cosas. Sí, claro, eso nos ha pasado a lo largo de la historia y bueno, somos un país, aunque bueno, vos que lo ves en términos históricos, joven, pero vos por ahí me decías como que tenías un poco de desánimo. Yo creo que tenemos chance, ¿no? De mirando hacia atrás y bueno, de aprender. Y yo creo que Argentina arrancó mal. ¿Por qué arrancó mal? Arrancó mal cuando te ponen cuando empiezan, ¿no es cierto?, a enseñarte historia, ¿no? Y a los chicos empiezan a enseñarles los primeros conocimientos de cómo empezó todo esto. Desde allí se arranca mal, porque se arranca contando algo que en definitiva no fue cierto, no sucedió de tal forma. Es una interpretación. Ahí está, las famosas representaciones de interpretación. Y claro, es una interpretación. Es verdad, en 1810 nadie quería independizarse de España. Ahora vos decís una cosa de esta, ahora decir, que tomó antes de decir eso. Pero es verdad, nadie lo quería hacer a eso. No, pero está bueno decir la verdad, está bueno hacer digamos, quitar esa, como vos decís, interpretación acotada de la historia. Claro. Y buscar acercarse más a lo que pasó realmente, ¿no? ¿Y qué pasó? Bueno, con esto vamos a cerrar, pero bueno, ¿qué pasó? Nos metimos con 1810, si vos querés, podemos ampliarlo el próximo. Me parece bárbaro. ¿Querés que hable la próxima? Hablemos bien de qué pasó realmente en 1810. Y bueno, sí, que cuando se
constituyó el primer gobierno patrio, bueno, los buques ingleses en el Río de la Plata festejaron a los cañonazos. Bien, ahí está. Vos sabés que hay toda una revisión sobre el 25 de mayo, y hay autores muy serios, por cierto, que dicen que el 25 de mayo fue la tercera invasión inglesa. Mira vos, 25 de mayo. Y que no hubo invasiones inglesas. Lo que hubo fue un permiso de los criollos para que los ingleses entraran. Que se tomaron el problema fue la resistencia vecinal que tuvieron las dos primeras invasiones inglesas, del 1806 y 1807. Pero Inglaterra siempre estuvo detrás de todo esto. Y bueno, desde allí Analía se empieza mal, se empieza no teniendo en cuenta estas cuestiones y la vulnerabilidad que tiene el país frente a las potencias extranjeras. Bien. Si nosotros tuviéramos en cuenta más esto, nos explicaríamos mejor qué es lo que pasó. Claro, hay que estudiar un poco más en profundidad la historia. Para eso te tenemos a vos. Bueno, te comprometemos entonces para la próxima columna. Teníamos que hablar un poquito del nuevo libro. Del nuevo libro. Bueno, pero escucha, tu nuevo libro que está en el horno. Está en el horno, sí, ya va a salir. Son cuentos. Son cuentos y relatos. Bien. Tiene 180 páginas. Ajá. Así que hay varios cuentos. ¿Para qué público? No, público grande. Adultos, y los temas son variados. Sí, los temas son variados. Hay muchos cuentos que tienen que ver con la política. Hay muchos cuentos policiales. Mira qué bueno. Sí, qué interesante. Nos vas a ir tirando más datos entonces. ¿Cómo no? Sin spoilear, diría nuestro amigo Franco Verdoya, que estuvo ahí sentado. Mira. Sin adelantar tanto de lo Sin adelantar tanto. Pero sí vamos a decir algo más. Y antes de irnos, una invitación. Dale. Este viernes 27 de octubre, 27 de septiembre, ¿no es cierto? En el Cine Teatro Colón, Guillermo Chabrando estará presentando el documental sobre la historia del Colón. Pero mirá qué bueno. Yo lo ayudé un poco con el guión. Vamos acumulando temas, porque tema también lo tenemos que tratar. A las 9:30, a las 21:30 horas. 21:30 horas. Se presenta el documental en el Teatro Colón. En el Teatro Colón sobre la historia del Colón. Sobre la historia del Colón. ¿Y cómo se llama el documental? No sabemos finalmente vos estuviste en el guionado, pero el título y esos son detalles que los terminó Willy, así que 100 años de historia. 100 años de historia, ahí está, 100 años de historia. Claro, porque un montón. El año pasado cumplió 100 años. Ahí está. Y esto se va a estar presentando viernes 27 de septiembre, este viernes a las 21:30 horas, 21:30 Colón. Ariel, guionista, ya nos vas a estar contando también sobre este tema. Bueno, y hoy es el Día de las Bibliotecas Populares. Pero mira, qué bueno, Día de las Bibliotecas Populares. Sí, por aquel decreto de Sarmiento en el 70, sobre la creación de la CONAVIP, la Comisión Protectora de Bibliotecas Populares, que después volvemos a Sarmiento. Va a decretar Avellaneda. Bueno, mira, ahí está. O sea que Sarmiento entonces es el autor de la ley que propició las bibliotecas populares. Y después fue decretado, decís vos, por Avellaneda. Avellaneda volvió de nuevo, amplió los decretos. Amplió los decretos sobre bibliotecas populares. Vos sabías que Avellaneda, cuando dejó la presidencia, en el 80, lo nombraron rector del Colegio Nacional de Buenos Aires, rector de un secundario, y Avellaneda dijo que lo interpretó como un ascenso. Mira vos. De presidente a rector de un secundario, Avellaneda lo tomó como un ascenso. Como un ascenso, porque falta. Fíjate vos el problema que tenía, la importancia de la educación en ese momento. Bueno, hay que retomar. Bueno, mira si cambió la clase política. Eso también es cierto. Fuimos perdiendo terreno en la educación, ¿no? Y claro, porque si no nos hubiéramos desarrollado más. Si le hubieran dado importancia a la educación. Hoy seríamos otro país. Bueno, pero todos creen en los empresarios. Bueno, Ariel, nos despedimos. Perfecto. Con esto nos despedimos. Será hasta la próxima columna, que tenemos varios temas. ¿Cómo no? Un gusto. 25 de mayo de 1810 y a su vez, tu libro, el guión del Teatro Colón, de la historia. Nos vamos. Gracias, Ariel. Muchas gracias por todos tus conceptos.